Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al segundo día del Congreso AI en Big Data. Hoy empezamos esta ponencia con inteligencia artificial generativa. Como sabéis, es una tecnología que está avanzando mucho en el sector empresarial y tenemos aquí a unos panelistas que nos van a ayudar a entender nuevos proyectos que se están haciendo en este ámbito. El objetivo de esta sesión es mostrar ejemplos reales y, bueno, para empezar voy a empezar presentándome yo. Primero, soy Bárbara Isele, gestora de la comunidad de inteligencia artificial de la Digital Catholic Alliance. Y a mi izquierda tenemos a Shanket, estudiante de doctorado del CBC, del Centro de Visión por Computador, de la UAB, especializado en la generación de documentos multimodales y miembro activo del Grupo de Investigación en Inteligencia Documental. A su izquierda tenemos a Daniel Font de Matas. Él es CEO de Halto Books, quien lleva más de 20 años liderando proyectos de marketing y tecnología y nos contará sobre un proyecto transformador que está en la industria editorial con la inteligencia artificial. Y por último tenemos a Fernando de Bayón, CTO de Desai, con más de 20 años de experiencia en la dirección de equipos tecnológicos y aplicación de la inteligencia artificial en sectores como la banca, el healthcare y fintech. Nos presentará también una solución en el ámbito de la seguridad laboral. Pues muy bien, Shanket. Ahora damos el inicio a Shanket, que nos hablará de DocThink, un enfoque innovador para la creación de documentos. Sí, tú mismo. The floor is yours. Muchas gracias, Bárbara. Soy Shanket, investigador de Centro de Visión por Computador. Cambio mi idioma por inglés porque es mejor para explicar las cosas técnicas y if you have any doubts, we can go one by one. So this will be a short presentation on DocSynth, like something that I have been working during my PhD thesis, and I would be very entitled to present with you some of the works we did with some of the industrial collaborations, like with Adobe and ServiceNow, and some of the interesting stuff. So thank you for coming. First of all, we are going to look into a little bit of a high-level description of what documents are. So basically, when we look into multimodal learning, we see documents can be represented as like a canvas of elements which are made up of text, visual content, layout, and appearance metadata. So when you see a document, you can actually see for instance, in this total amount, you have these prices, the quantities, the work names, the descriptions, and then you have the category of the attribute that you are trying to encode, along with the text and the font style and everything. So there's a lot of information that is going inside this page that you want to actually extract. And this multimodal information can be understood by language models. So here we try to encode this information and try to understand. And with DocSynth, we try to generate this kind of multimodal information that you want to generate. So we go for enterprise documents, which is one of the used cases that is followed in industries. As you could see, the documents can be structured in terms of different varieties of layouts. So the first one is quite leases, contracts, and emails, which are quite not structured like in particular defined semantics. But then when you go for semi-structured documents, you have invoices and purchase orders, which are slightly structured. And then you go to proposals and forms, which are more structured. And then you have use cases, which are like visually rich documents. And you can see real estate flyers, marketing flyers with discounts. And you have some comics or basically some kind of posters with some different font styles, more creative like stuff. And how can one model be enough to encode all these different sections of information, different section of font styles and everything? And this is what also companies like Adobe, Canva, they are very interested in. So we move towards this field, which is document understanding. And what it tries to say is it involves comprehensively analyzing the layout of a document along with its textual and visual components. So we want to somehow process these different concepts and skills and different data to produce actions that, as a user, we want our artificial intelligence model to respond to. And what do we want? It's an interdisciplinary field, as you see, NLP, computer vision, machine learning, HCI, robotics. Everyone is interested, and we are involving a lot of people here. And then when we move towards the foundation models, which we are going to talk today in this generative AI session, and we see one of these foundation models from Alibaba, which is a big company,
And basically, what they tried to do was creating this DocOwl model that tries to do all these tasks with just one model. So you have this visual encoder that tries to encode these kind of visual images. And as a user, you try to prompt the information that you want from this text. So basically, these documents, you identify the text within this bounding box that you want to put. Either you ground the information, asking predict the bounding box of the text with this OCR, and then loans given and receipts towards this, or you want to have some biographical information, or you want to do some like prompt and say like this is an image and I want to describe the content and text and I want to summarize this whole image of this FC Barcelona picture. So all these things, they actually emerge from the concept of the GPT Foundation model, which is kind of the model that actually defines the whole strategy on how to train these kind of foundation models. And what it takes to train a foundation model is humongous. As you could see, these kind of tasks like document parsing, table parsing, chart parsing, image parsing, text localization, all these include so much of data, so much of real data that has been collected. It's almost 4 million. And to collect this kind of data with permissive licenses for industries is extremely, extremely hard. It's very challenging. So we need to come up with a solution where you could actually have some data which you can generate synthetically. So here comes the next slide where we want to deal with this data curse. And we want to think like what happens when we fake our documents, and we've tried to use this same distribution using real data. So the scarcity of large-scale annotated training data lead us to finally create something that we users want, and basically something that has a layout on top, some layout that can define the content as well as realistically define some kind of an information that you want to create. So we move towards the first model of DocSynth, which is the first synthetic generation tool that was devised by us with my supervisor, who is present here, Josep Llados. And we call it like DocSynth because it was the first layout-guided approach for controllable document image synthesis. And what we tried to do is basically different semantics that we wanted to encode in a page. It could be figures, titles, tables, and everything. We wanted to somehow ground this distribution into this model so we could generate these images like given the user prompted by the user. The prompts that are given by the user. This is a complicated diagram of our model, but I could explain you in a very, very simplistic manner. So these are objects, which are visual objects. You encode the information, and then you have bounding boxes of these objects, the locations, with the labels of the categories that you want to embed. And then in this overall multimodal embedding, what you want to do is like you want to process these sequences into this encoder-decoder model, which is also a special reasoning model, and you train your objectives with the generative adversarial networks, which are GANs. And basically, with this set of learning objectives, you try to somehow condition this information to generate the kind of the document that you want to generate. In this case, we use a spectral normalization GAN backbone because it's quite efficient and it can be trained in a more simplistic way. So what it took us was this distribution that we generated. The variability with layouts was there. We generated different styles of objects, retained different styles of object configuration. But the problem was the content really realistic? And the answer was no. The content was not realistic. The layouts were, the objects were. It looked like a scientific article, as you could see, with the user-prompted tables, with a figure double column, with one table document. But the content was not getting generated. And for this, we needed language models. We needed this field to evolve. We wanted to create multimedia content inside these images, these graphics, like websites, presentations, tables, etc. This is an image from Adobe Stock. So document dialogues where we can have some human-computer interaction and come up with these documents that we could generate manually prompted, and also do some editing tasks. So we came up with the major challenges in this Gen AI space in documents, which Adobe was kind of really interested in. And basically, we wanted to solve this by generating text, layout, and the appearance or styles at the same time in an autoregressive way, like GPT models generate. So we came up with a new model, which basically
predicts the next token, just exactly like this decoder-only model that you have a simple GPT, where you train your model with this simple cross-entropy loss that predicts the next token with the softmax probabilities outputted from this decoder-only transformer. So this is a paper, this is GPT-2, where basically from Alec Radford. And basically what we did, we tried to encode this in next token prediction task into our model. So the easy way of doing this was basically kind of encoding all these elements, the fine-grained elements that you want to generate, the multimedia content, with the set of attributes like font, text, position, type, the elements that you have like paragraphs, and you try to send everything, you tokenize them discretely, and send it to this GPT-2 architecture that kind of predicts the next token. So what are the next elements that you have in this page, right? So you have this table, and it will try to predict the content as well as predict the bounding boxes, the tables of things. So this kind of pre-training actually helps you to learn a structure with the content simultaneously at the same time. And this was quite interesting because we could actually have incomplete inputs of this page. We can mask this whole information, and the model was able to complete this with a table with exact locations of cells, with content that actually made sense. And we could use this to train our models, which, with the use of some real data, of course, but also using this kind of synthetic data. So this was one of the works that actually led us also to do some editing with tasks like this, with content to be edited. So you have the text, you have the structure, and you wanted to somehow use this, like this is a premiere poster, and then you wanted to do this sparkling night kind of a thing, and this is a model generated from this Doxin V2 model that we proposed this year in CVPR workshop. Now we also defined a new taxonomy when it was created for document data sets. So documents are not only single pages, we also wanted to somehow encode them as multi-pages. So it could be bundles, it could be page streams, it could be page splits. So basically for all these kind of use cases like insurance claims, loan applications, HR job screening, we came up for enterprises and industries with a very, very simple technique of how we can encode this taxonomy for the data sets that you are creating in industries. And this also led to other initiatives in GenAI, where right now we are collaborating with Mila and ServiceNow in Montreal, Canada. So basically, what we are trying to devise is simple creative tasks for this document generation space, kind of table to LaTeX, creating websites, creating SVG documents with particularly like graphic fonts, creating visual question answering for users to actually, ask information or questions, summarize information in the web pages, also understanding charts, captions, everything. So this is kind of like what we are leading to in this world. So the question is, the holy grail of this whole document GenAI research, what's next? So foundation models are something that we are leaning for. We had in this field OCR, which was people thought that it was an already solved problem, but it actually wasn't. So it led to another new field, which has been emerging over the last 5 years, which is document understanding, and then now document generation. So Lava, GPT-4, Vision, Gemini 1.5 Pro, all the big giants, we are coming with this multimodal LLMs. And then we have these document LLMs from Google or Alibaba or Microsoft, like kind of, having these fresh ventures in this field. So basically, the real question for us is, like, what's there, what's next to generate in documents? And basically with the ChatGPT that we want to generate these kind of documents, we are generating images, we are generating PDFs, we are generating words. What if we actually generate like comprehensively generated tasks that kind of actually helps us to generate concepts, designs, pages with these multimodal models that has been designed or is being designed with more and more sections of data that we are trying to put into. So this is a food for thought for all of you. And thank you so much for your attention. And I will be very happy to answer any questions over a coffee. Thank you so much. Thank you, Shiwas. Thank you so much. Damos, como dice, al final de todo dejaremos 15 minutos para preguntas para los ponentes. Dejamos paso a la segunda intervención de Daniel Fon. Adelante, Daniel. Gracias.
Bueno, primero, antes que nada, agradecer a la organización la invitación a este congreso. Quería presentaros a Hal2B. Somos una empresa que lo que ofrecemos es un software, es una herramienta principalmente para el sector editorial, basada en el procesamiento del lenguaje natural, basada en IA, que analiza y valora manuscritos de ficción. Y ahora lo veréis muy claro. ¿Has escrito una novela y quieres tener una primera opinión objetiva? ¿Eres un editor y no tienes tiempo para gestionar los originales que recibes? Salander es tu herramienta perfecta. Salander utiliza la inteligencia artificial para realizar informes sobre manuscritos. De forma muy sencilla, obtendrás múltiple información sobre cómo está escrita la novela. El ritmo narrativo, el nivel de evocación, índice de legibilidad e incluso un análisis capítulo a capítulo, entre otros parámetros, y todo esto en unos pocos minutos. Todo con gráficos fácilmente comprensibles. Para utilizar Salander tan solo has de subir el manuscrito a nuestra plataforma, un proceso seguro y confidencial. Utilizamos los más altos estándares de encriptación. La obra está totalmente protegida con nosotros. Y sobre todo, no te preocupes, Salander no aprende del contenido ni lo modifica. Protegemos la propiedad intelectual, nadie se aprovechará de tu trabajo. ¿Necesitas un informe de la novela que tienes entre manos? Contacta con nosotros y descubre las posibilidades de Salander. Bien, ¿de dónde viene Salander? ¿De dónde viene todo este proyecto basado en NLP? Hace años que ya vemos desde el sector que existe una necesidad real de identificar nuevos éxitos editoriales y disponer de herramientas que ayuden a los autores a mejorar sus obras. Existe una tendencia importante desde hace muchos años de la autopublicación. Hoy, cualquier persona puede autopublicarse. ¿Qué significa? Escribir un libro, y hay muchísimas plataformas gratuitas que puedes editar el libro y publicarlo. Existe un gran volumen de facturación en la autopublicación. Y estos escritores, antes de enviar la obra a un editor o antes de concursar en un concurso literario, necesitan un feedback después del Family and Friends de rigor. Existe un actor que es el lector profesional, pero desde Salander lo que se intenta realmente analizar es una serie de parámetros con una valoración objetiva, totalmente objetiva, desde la herramienta SAS. Como os decía, por un lado tenemos al cliente editor, es decir, el profesional necesita gestionar este gran volumen de obras que le llegan por diversas vías, y de una forma muy rápida, hemos visto en el vídeo que son unos minutos en los cuales ya te entregamos el informe, ya te entrega Salander el informe de lectura, y económica, mucho más económica que un informe de lectura profesional. Entonces, en ese caso, al editor o al profesional le llega la selección del talento de forma mucho más anticipada. Por otro lado, el autor, el escritor novel autopublicado, necesita también inputs. Estos inputs también se los da Salander de forma objetiva. Salander al editor le da un informe en concreto, y al autor, al escritor en este caso, también le da otro informe. Son dos tipos de informes diferentes. ¿Qué es Salander en realidad? Es una herramienta, es un software que permite a las editoriales encontrar nuevo talento entre la enorme masa de autores autopublicados y a los autores a mejorar sus propias obras. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. El escritor, por un lado, o profesional, editor, agente literario, etcétera, sube su libro en formato PDF, en este caso. Eso sí, tiene que tener no más de 5 megas, sin límite de extensión. Estamos hablando de momento de títulos de ficción, es decir, novelas de cualquier temática. Obviamente las que están ilustradas no las analizará, son de texto corrido. En PDF, y en Hal2B, digamos, se aplica el procesamiento del lenguaje natural, hay una revisión, hay una defragmentación. Lo que se hace es subir el manuscrito por partes, es decir, fragmenta el manuscrito para que salvaguardar la privacidad del manuscrito. Es importante también una puntualización, y es que nosotros no tenemos acceso a ese manuscrito. Yo no tengo acceso a ese PDF, sí que tengo acceso a los informes de lectura. No queremos, el fin de Salander es un fin de testeo analítico, nunca comercial. No haremos nada, absolutamente nada con el manuscrito.
Como decía, se fragmenta, se analizan los parámetros que luego veremos, se valoran cada uno de los capítulos, si tiene capítulos, y se compilan las respuestas. Y así, en unos pocos minutos, el escritor o el editor dispone de un informe completo. También comentar que utilizamos los más altos niveles de seguridad de encriptación. Lo que sí que es importante recalcar es que, como decía, no tenemos acceso a este manuscrito, está todo el proceso está encriptado y en unos minutos el informe llega automáticamente al cliente. ¿Qué analiza? Como decía, todas las temáticas de ficción. Yana representadas Young Adult, New Adult, romántica, erótica, contemporánea, fantasy, terror, aventuras, sin límite de extensión. Estamos hablando primero de ficción. Más adelante seguramente lo escalaremos a no ficción. También lo escalaremos, no estamos hablando también solo del sector editorial, sino que puede analizar y evaluar guiones de otros sectores, ¿no? Que analiza ritmo narrativo y de lectura, él analiza los personajes principales, incluso la vinculación que tienen entre ellos. Esto ayuda a novelas muy largas o muy complicadas, por ejemplo, novela negra con muchos personajes. El nivel de evocación, si esa novela evoca por defecto o por exceso, sentimientos, el índice de legibilidad, temas principales, el uso de recursos literarios, esto en según qué temáticas es muy valioso, por ejemplo, la literaria. Y luego hace un análisis exhaustivo por capítulo, en el cual si la valoración de un capítulo en el análisis global es por defecto o por exceso, puedes adentrar en el porqué en cada uno de los capítulos. ¿Qué beneficios obtiene el cliente? Primero, que en unos minutos tienes el informe de lectura. Como decía, hay un actor, en este caso el lector profesional, en el cual entrega el informe de lectura pueden ser días o semanas. Muchas veces el escritor lo que necesita es premura, el editor también. Entonces, esto en unos minutos tienes tu informe de lectura de 20 o 30 páginas. Luego ahorras también dinero versus a un informe de lectura profesional. Estamos hablando de, en el caso del autor, 65 euros más IVA. Y en el caso del editor son 500 euros por 10 informes. Y luego aumenta la competitividad, la mejora de calidad del catálogo editorial. Obviamente, las propuestas de mejoras, el editor las aplica. ¿Qué ventajas tiene? Es accesible 24/7, en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Es personalizable según necesidades del sello editorial. Esto es muy interesante. En el caso del cliente profesional, según qué sellos, el tono editorial es diferente. Todos los parámetros están ponderados y el mismo sello puede ir parametrizándolos, valga la redundancia. Es escalable a nuevos mercados. Hoy lo tenemos en lengua castellana para España y Latinoamérica y es muy fácilmente escalable a otros mercados. Nuestro siguiente paso es el inglés y todo el proceso es paperless. No se utiliza papel, tinta durante todo el proceso. ¿Qué no hace Salander? Esto es interesante recalcarlo. No sube texto completo, sino que, como decía, lo hace por partes para mayor seguridad. Ups. Aquí. No aprende de tu contenido ni lo utiliza para generar otro contenido. Los fines siempre son analíticos, nunca comerciales. El manuscrito no va a ninguna parte, no se utilizará para vender a terceras personas, no se entregará a ningún lado. Es importante recalcar que no realiza propuestas de texto mejorado, es un análisis objetivo. Dará tips de mejoras, no dirá qué hay que sustituir. No permite que nadie pueda acceder a tu contenido, no tengo acceso al contenido, no escribe contenido ni modifica el existente y no sustituye el trabajo del lector editorial, como decía, agente importante en toda la cadena de valor del editor o de la publicación de un libro. Y esto es todo. Para acceder a los informes, para ver cómo es un informe de lectura en Salander, tenemos en hal2b.com, hal2b.com, hay informes gratuitos que os podéis descargar o podéis ver en la web, de lo que realmente vais a ver en el informe que obtengáis de subir un libro. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Damos paso a Fernando, que nos explicará un caso sobre inteligencia artificial en el sector de la seguridad laboral. Adelante. Bueno, muchas gracias por asistir a la charla. Yo lo que os voy a contar es un caso en concreto complejo de recuperación de información en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.
Este producto lo construimos dos empresas. Una es Vitaly, que es el segundo operador en prevención de riesgos laborales en España. Tienen más de 170.000 clientes y más o menos 2 millones de trabajadores están cubiertos con su operación. Y Dezai, que es mi compañía, que somos una empresa, una startup tecnológica, que llevamos 7 años trabajando en temas de NLP y de IA semántica, y lo que estamos construyendo ahora son plataformas apalancadas en generativa para dar soluciones a este tipo de casos de uso. Vitaly tiene el conocimiento de dominio, pone a los expertos y tiene un caso de uso que le afecta a su operación. Nos pone encima de la mesa un reto que es, ellos tienen 50 técnicos de prevención de riesgos laborales que están dando consultoría a todos sus clientes. Les están contestando preguntas y haciéndoles, redactándoles emails y dándoles directivas sobre cómo impacta la normativa en las operaciones de los clientes, ¿no? Qué condiciones tienen que implementar en el puesto de trabajo, qué sistemas de seguridad tienen que implementar en industria. Entonces, el contexto que tenemos es, el reto que tenemos son 4 retos, ¿no? Uno, que la información que tenemos está regulada, es decir, tenemos una base, un corpus muy basado en leyes, en normativas, en textos muy densos. Tenemos que hay una interpretación y una aplicación. Esto significa que los técnicos son técnicos especialistas, no son usuarios que simplemente se leen leyes, ¿no? Sino que son especialistas de dominio. El corpus está frecuentemente actualizado porque hay normativa local, normativa autonómica y legislación estatal que cambia, ¿no? Que cambia las condiciones de juego, ¿no? Y por último, que tenemos que adaptar en muchos procedimientos a las nuevas realidades del puesto de trabajo. Entonces, lo que sale de aquí es lo que nos planteamos es un asistente que basado en LLMs, en un sistema multiagente, y un poco os voy a contar cómo es la implementación de este sistema, ¿no? ¿Qué nos encontramos cuando nos enfrentamos a este tipo de casuística, donde tenemos un corpus muy técnico y muy complejo, ¿no? Lo primero que nos encontramos es que en esos 8.000 documentos tenemos una capa de legislación brutal. Es decir, leyes que se autorreferencian con unos documentos a otros, lo cual hace que un sistema de búsqueda por embeddings no sea suficiente. Porque una ley, por ejemplo, puede estar mencionada en un documento 300 veces y realmente no es el documento que contiene la ley, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una implementación que solvente este problema. ¿Cómo lo abordamos? Lo primero es que nos vamos a probar un sistema híbrido, ¿no? Combinamos una búsqueda con keywords con BM25 y un sistema de búsqueda por embeddings, un re-ranqueo por embeddings, ¿vale? El siguiente problema que nos enfrentamos, el tema de lo que os he comentado, ¿no? Tenemos la densidad de los documentos, donde una ley se menciona 300 veces en el documento y cuando le preguntamos al sistema no es ese documento el que nos tiene que devolver, no es donde se menciona, sino donde está el título, donde está la ley mencionada en el título. ¿Qué hacemos? Pues hemos implementado un agente específico que cuando detecta la intención de que se pregunta por una ley, y lo primero que hace es un filtro de esos documentos por título y luego un re-ranqueo con embeddings para solucionar el problema, ¿vale? ¿Qué más? El tema de la evaluación, ¿no? Tenemos en este proyecto, por suerte, pues 50 técnicos que nos han apoyado, que nos generan unos pares de pregunta-respuesta para, primero, para evaluar que los ranqueos son buenos, que los documentos que estamos recuperando están en el CACICO, que los que tocan, y que el tono de la respuesta es el apropiado, ¿vale?
Además, lo que hacemos es que al tener un sistema multiagente, incorporamos cada feature en un agente que está, a su vez, dirigido con un LLM. En este caso, pues con LLMs pequeños, ¿no? Nos vale para implementar cada uno de estos agentes que está resolviendo cada una de las partes. Y luego, pues el tema de la prelación, ¿no? El corpus tiene otra particularidad, y es que hay leyes que se contradicen unas a otras. Puede haber una normativa autonómica y una normativa local que no dicen lo mismo referido a la misma cuestión. Es decir, pues en una, por ejemplo, dice que el espacio entre mesas debe ser de 70 centímetros y en una normativa más prioritaria, una normativa local aplicada a industria, dice que tiene que ser 80. ¿No? Pues en este tipo de casos lo que tenemos que gestionar es la prelación de documentos. Esto lo hemos hecho a través de otro agente, y lo que hacemos fundamentalmente es prompt engineering para controlar esa jerarquía en los documentos. ¿Vale? Os voy a mostrar un poco la arquitectura base, ¿no? que tenemos en el proyecto. Lo que tenemos es un planificador en el que incorporamos todos estos agentes, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido que ese planificador está desacoplado de los agentes que ejecuta, con lo cual en cada producto de este tipo podemos incorporar un ecosistema de agentes más o menos personalizado. ¿Vale? También tenemos agentes que son pues, los típicos, ¿no? Pues, agentes de ejecutores de código, recuperadores de bases de datos, agentes SQL, de traducción, de síntesis, etc. Incluso podemos incorporar aquí agentes que en un momento dado pues, automatizan un proceso de scrapping para mantener, si queremos mantener parte del corpus actualizado automáticamente, o queremos incluso darle conectividad pues, a otro corpus o a otra base documental. ¿Vale? Tenemos lo que sería el Smart Retriever, que es cómo recuperamos la información, el sistema de recuperación, que en este caso, como os comento, es un sistema híbrido. Y aquí, bueno, pues nuestro área de research también está haciendo pruebas, ¿no? Este producto es de principios de 2024, pero ya sabéis cómo van aquí las cosas, ¿no? Que todo va bastante rápido. Y bueno, pues en este periodo, pues por ejemplo, han salido novedades, ¿no? Salen novedades, salen productos, a su vez, por ejemplo, Quadrant implementa una búsqueda híbrida con otro algoritmo que es BMM42. También lo hemos probado y no nos da los resultados que esperábamos, entonces hemos mantenido la implementación inicial, ¿no? Aquí, en este proyecto, nosotros hemos usado como base de datos vectorial Pinecone, y como agente verbalizador, que es la última parte, que es el LM grande, hemos usado GPT-4 por un tema de que el cliente, nuestro socio, digamos que lo pide, ¿no? Porque está disponible en zonas de disponibilidad de Microsoft cuando lanzamos el proyecto, y estamos sujetos a, quería cumplir toda la regulación, tanto GDPR como los temas de regulación, pues potenciales temas de regulación europea, para que no salgan datos del espacio europeo. Y lo que implementamos es GPT-4, pero bueno, podemos implementar en principio cualquier modelo que que veamos que nos balance costes y precisión. Importante tener en cuenta que no le podemos dejar al agente verbalizador dar respuestas con conocimiento de entrenamiento, porque al estar en un entorno técnico regulado podemos afectar a la operación. Es decir, cuando Vitaly le pone este producto a sus clientes, si le dan una mala respuesta, no es gratis. Es decir, si implementan mal una normativa o una ley, viene el regulador o la inspección y les puede multar, con lo cual ahí incurren un riesgo reputacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues limitar todo el tema de respuesta en conocimiento de entrenamiento del LM principal y controlar pues, que toda la recuperación funciona como toca. Es decir, que podemos trazar la recuperación hasta el párrafo de donde se contesta la respuesta. Lo cual esto
básicamente ahora mismo toda la cualquier vertical al que vayáis a ir con un producto de estos es lo que os van a pedir, porque nadie quiere dejar que GPT-4 conteste a sus clientes, ¿no? con algo que no sabe que ha sido entrenado, ¿no? La respuesta es multicanal y multiformato, pero en este caso lo estamos implementando en un agente clásico. Este agente clásico va hosteado en aplicaciones en un market de aplicaciones de Vitaly que se le sirve a sus clientes, ¿no? Actualmente tiene este aspecto clásico, como os comento, y lo que estamos haciendo es habilitarles agentes que no solo son reactivos, sino que son proactivos, que se integran en un ecosistema pues, de conocimiento del cliente, ¿no? Es decir, que en un momento dado pues, el agente no solo le va a dar respuestas sobre normativa y sobre la ley que le afecta, sino le puede dar respuestas sobre su relación con la compañía, ¿vale? Un poco el resumen de lo que hace el producto es que en un entorno técnico con un corpus complejo y muy técnico, con un lenguaje muy específico, el producto da respuestas validadas y controladas, ¿no? Con el tono que los técnicos quieren. Un poco las cifras del proyecto, pues en los primeros 3 meses de implantación ha resuelto más de 9.000 consultas. La empresa calcula que ahorra unos 100.000 euros en consultoría y está en una continua actualización, ¿no? el corpus, donde más o menos están en los 8.000, pero van incorporando nueva normativa, más procesos, están incorporando también alrededor, ¿no? Otros tipos de documentos que no estaban planteados inicialmente, y el asistente está respondiendo bien con esta arquitectura. Los técnicos están, la verdad es que súper contentos con cómo se está respondiendo. Todas las validaciones son satisfactorias, y lo que les está ayudando es no solo a automatizar la respuesta, sino a ellos mismos a construir ciertos activos que son parte de la documentación que tienen que hacer, nuevos protocolos para las compañías, porque al final, como tienen toda la base legislativa y toda la norma, pues simplemente le hacen consultas, ¿vale? ¿Qué cosas son las siguientes, ¿no? Pues lo que nos piden es que construyamos acciones que están diseñadas los prompts están diseñados por lingüistas, y les metemos un contexto específico para automatizar ese tipo de acciones de su día a día. Es decir, tengo que construir un protocolo específicamente para una empresa industrial, y además tenemos que incorporar referencias a normativa local que le afecte. Pues con ese tipo de acciones automatizamos la operativa de los técnicos. ¿Algún tip más? Pues toda esta infraestructura está montada en cloud, en Azure, ¿vale? Durante este año hemos tenido algunos temas de latencias que, bueno, si habéis tenido proyectos con Azure OpenAI, los habréis sufrido todos. Entonces, hemos conseguido implementar un mecanismo para trabajar con diferentes áreas de disponibilidad para ir controlando las latencias que están devolviendo los modelos, ¿no? Y enrutar la llamada al modelo que está trabajando mejor, al área de disponibilidad que está mejor, sin tener que provisionar unidades dedicadas, que son súper caras, ¿no? Que parten de los 15.000 euros mensuales, lo cual hace que encareciese mucho el proyecto. Por ahí, bueno, pues seguimos trabajando con Microsoft para que nos dejen trabajar de esta manera, y que seamos sostenibles en costes, ¿no? Y bueno, pues por último, respecto a la arquitectura que os comentaba, pues lo que estamos haciendo también es trayéndonos las formas de funcionamiento de los nuevos LLM, ¿no? Los LLM basados en
en cadena de razonamiento, porque para los agentes planificadores pensamos que son un diferencial. Es decir, que podemos planificar una ruta, ¿no?, de razonamiento y de respuesta mucho más eficiente, permitiéndonos atacar casos pues, más complejos incluso que este, o casos que, ¿no?, que tengan una necesidad de respuesta más compleja, ¿no?, que solo la propia búsqueda y verbalización. El sistema funciona en castellano, pero bueno, lo que queremos hacer también es que cuando lo tengamos, esto esté bastante rodado con la compañía, poder atacar pues, otros mercados y bueno, pues incorporar lo típico, ¿no? Inglés y castellano de Latinoamérica, que son mercados que son interesantes para el producto. Y bueno, pues esto es un poco la idea, y lo que sirve para este producto, pues pensar en múltiples casos de uso que nos estamos encontrando, tanto en banca como en temas de recursos humanos, como en pues entornos más regulados, como en healthcare, y todo lo que hemos aprendido en este proyecto pues es aplicable a verticalizar esto en cualquiera de esos ámbitos. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu intervención. Gracias a los tres panelistas por sus presentaciones. Ahora, si os parece, abrimos paso a preguntas. Si alguien del público tiene alguna consulta, comentario, puede levantar la mano y le acercarán el micrófono. Si no, yo tengo alguna pregunta para hacer. Bueno, mira, ahí ha levantado la mano. Muy bien. Hola, gracias. Una pregunta es, ¿cómo adaptáis el modelo de desarrollo ante las novedades que van ocurriendo cada 3 semanas, ¿no? Nuevos modelos, nuevas maneras de hacer embedding. ¿Esto cómo lo hacéis en un programa de desarrollo de producto? ¿Cómo vais integrando estas novedades que pueden haber cada poco tiempo? ¿Para mí? Es que va dirigida para Fernando. Sí. Vale, adelante. Vale, aquí lo que hacemos es, nosotros tenemos un lab interno que está testando. Antes de llevarlo a producto, lo que hacemos es un proceso casi de validación, ¿vale? De validación de que las métricas y todos los test que hemos pasado previamente con las anteriores técnicas pasan y son buenos, ¿no? Hay cosas hay evoluciones que son muy técnicas, que las podemos desde el equipo técnico se puede evaluar, y hay evoluciones que no son tan obvias, ¿no? Y al final tienen que estar validadas por los expertos de dominio, con lo cual tendríamos que meternos en un ciclo de validación, de supervisión, ¿vale? Por ejemplo, queremos cambiar el LM verbalizador y sí que tenemos generado un dataset para controlar el tono y lo podemos supervisar automáticamente. Pero lo suyo es que sufran un ciclo de QA con un grupo de expertos durante un par de semanas probando la aplicación para que validen que eso es lo que sigue manteniendo, ¿no?, la consistencia que tenía el producto original. Había otra pregunta por ahí, creo. Y luego aquí también hay otra. Hola y muchas gracias por las presentaciones a todos. Yo tengo una pregunta para Daniel. Quería saber cómo tratáis un par de temas. Primero, el tema de sesgos. En cuanto, por ejemplo, si un libro, el protagonista es un hombre o una mujer, el informe que se genera, ¿habéis validado que sea equivalente? Porque no propongo, por ejemplo, no cambiar el protagonista por un hombre, porque en general hoy en día aún se venden más los libros donde hay hombres, por ejemplo. Y la otra pregunta era más de tendencias. Si, por ejemplo, el mercado está yendo más a publicar una temática de libros, por ejemplo, no sé, autoayuda, cocina o novelas de fantasía, ¿esto cómo lo incorporáis? Porque el modelo está entrenado con datos hasta hoy, asumamos en el mejor de los casos. ¿Cómo trabajáis en estos aspectos? Gracias.
Gracias a ti. Mira, la primera pregunta muy interesante. Primero os invito a descargaros un informe gratuito que hay en la web. El informe, por ejemplo, la descripción de personajes, obviamente dice si el personaje es masculino, es femenino, y además lo que dice es la vinculación que tiene entre ellos. Sí que es verdad que al principio, llevamos ya casi 4 años trabajando en el modelo, al principio habían alucinaciones, había sesgos, ¿no? Había, por ejemplo, si un personaje se llamaba Carlos y era papá, y el informe decía Carlos y papá, y ese era el mismo personaje, salía como 2 personajes diferentes, ¿sí? Esto se ha ido corrigiendo. Este es un ejemplo de algún sesgo, pero sí, la descripción de personajes obviamente habla de su sexo, de su incluso rango de edad, si ha habido flashbacks, edad adulta, juventud, todo esto lo va diciendo, y la vinculación entre ellos. Luego también habla de la voz narrativa, si el texto ha sido narrado por una persona, por 2 o por 3. En cuanto a tu segundo punto de la tendencia, de momento es un informe objetivo actual del libro que tú subes, el libro de ficción, habíamos hablado. Las tendencias, obviamente los datos se tienen, pero de momento las tendencias no está desarrollado para proponer para dónde va la tendencia editorial, ¿no? Pero sí que es verdad que se están evaluando cualquier tipo de libros, de cualquier tipo de temáticas, sin limitación de texto. La tendencia hoy va, por ejemplo, la romántica young adult está pegando muy fuerte en la autopublicación y nos están llegando muchísimos clientes que quieren informes de lectura sobre esa temática. Gracias a ti. Creo que aquí hay una pregunta y luego hay otra también por delante. Aquí y aquí. Hola. Es una pregunta para Fernando, porque me ha llamado mucho la atención que has dicho las respuestas que da el producto vuestro tienen que ser validadas, o las validáis porque puede tener acciones o consecuencias legales. Todo este proceso, ¿cómo es? O incluso la explicabilidad, ¿no? Tienes que tener trazabilidad de que toda esta respuesta a ti te ha venido de ese párrafo. Eso, ¿cómo lo gestionáis? Porque yo creo que tiene que ser complicadísimo. Eso, bueno, al final, cómo funciona el RAC es que el sistema de recuperación de información te llega al párrafo donde ha encontrado la respuesta, ¿no? Entonces esa es la clave. Es decir, que tú la respuesta la das porque aparece en el documento de la ley 200/tal, párrafo X. Aquí, en el proceso de validación, los técnicos ya han hecho el ejercicio de, sobre un gran número de preguntas, validar que era correcto esa es la recuperación de información. Eso por un lado, por lo cual confianza en el sistema. Segundo, limitar el LLM, limitar al verbalizador para que si no tiene la respuesta, no tiene contexto a la respuesta, no responda. ¿Por qué? Porque todos estos modelos hasta ahora estaban entrenados para escupir. Te respondo sí o sí, da igual, si no, que es el tema de las alucinaciones. Si no lo sé, me lo invento, ¿no? Entonces, esa es la limitación, hay que cortar eso. Entonces, esa es la clave, que al final nos apalancamos en un sistema de recuperación de información, es decir, un buscador. Y si no está en el buscador, si tú no lo encuentras, no verbalices nada. Esa es la idea. No sé si vuestra empresa y vuestro producto se concreta solo en cuestiones de seguridad laboral y banca, o abarca también licitaciones de proyectos tecnológicos de proyección, tanto española como europea, en base a buscar posibles ayudas. ¿Esto lo contempláis o está en fase de...? Eso, al final, es otro dominio. Nosotros tenemos, este es un producto, la base tecnológica es la misma, el problema es un poco diferente, pero sí que hemos hecho un tema con licitación en contrato público en España, que es, sí, pero bueno, que al final es adaptar la realidad del dominio de conocimiento a la plataforma. Lo hemos hecho para contratos de licitación pública, para un buscador que ingesta las leyes, ingesta los contratos públicos que han sido adjudicados, y para compradores, ¿no? Pues lo usan para generar o generar propuestas para contrato público, o simplemente para entender por qué se ha licitado, cómo se ha licitado, quién lo ha ganado, cómo lo ha ganado.
Entonces, en principio, es un dominio más. Lo que sí que es importante es que, que lo veníamos hablando los ponentes, cuando incorporamos un proyecto de estos, nosotros al final somos la capa tecnológica. Necesitamos a las personas que saben del dominio para poder evaluar el producto, ¿vale? Entonces, es importante que en ese tipo de dominios específicos pues tengamos a alguien que participa en el proyecto para evaluarlo. También se mantiene una reserva, una confidencialidad de ese proyecto que quiere licitar. O sea, está también regulado dentro de la empresa, porque yo acabo de percibir que es un camino que se está construyendo. Pero claro, en aquellos o startups o equipos que quieren licitar, son ideas que han de ser genuinas y no difundibles. Sí, Esto está o todavía sea de... A lo mejor estoy dándose idea de las necesidades. No, bueno, el tema de la privacidad, ¿no? Y de mantener lo que es las consultas, y tanto las consultas como la verbalización privada es... O sea, yo creo que ahora mismo toda la industria es la primera preocupación que tiene. Es decir, ¿qué van a hacer con mis datos? ¿Qué pasa si mis empleados preguntan aquí cosas que son relevantes de la compañía? Pues nosotros lo que hemos ido teniendo posibilidades de coger muchos modelos de mercado, estamos trabajando con modelos que nos garantizan o con proveedores que nos garantizan eso, hasta llegar al punto en el que si tuviésemos que desplegar un modelo dedicado, pues lo podríamos hacer para garantizar que es como si tuvieses tú tu base de datos en el sótano de tu casa, ¿vale? Podemos llegar ahí. Ahí también las preguntas. Hola, mi pregunta será para Sankit, pero preguntaré en inglés. I really like your presentation. It's a very interesting way, I think, for like a PhD research to work with the industry to bring in like this type of AI models for document generation. I wanted to see for the future, are you thinking to bring in a more richer style of presenting documents? Because what we saw here was more of the traditional sort of like a printed material, of course very rich in like look and feel, but still having the printed document in mind, while today content is being communicated via a combined way, like print, brief short videos, some animation, funny style, kind of captivating style, even interactive way, like prompting the user. Of course, the printed newspaper can't do that, but today we are beyond that. So is your research continuing or looking into that space as well? First of all, thank you so much for your feedback, because it really means a lot. So I completely agree with the point that you mentioned. The current state of research is actually going towards the direction where we can actually generate like not only static images, like describing something that you want from the user. So for example, if you want to generate a poster and you have some content which aligns with some images, you can also generate some demo or some GIFs, or illustrate something. So basically, for example, I want to generate a recipe, a cooking recipe of, let's say, of a pizza that I would like to eat. And I prompt my LLM, let's generate an illustration of this pizza. So it all came down from generative adversarial networks, because there was a paper from Antonio Torralba called Pizza Gans, where they were trying to put this pizza, and generate various different kinds of pizzas. And it's interesting because with LLMs right now, we are actually moving forward towards that space where you can generate whatever format, whatever content, illustration that you need. And these multimodal LLMs like Lava or Lava Next, which I put in one of my last slides, we can actually train or use these LLMs and have RAG interfaces, something which Fernando mentioned, also like we talked a lot about, like these multi-agent systems that can also prompt users, or we can train our own customized prompts to get better generation. So, of course, we are moving slowly forward in both the spaces. One direction is prompting, and the other direction is LLMs. We have also started working on vector sketches, which are also multimedia content. I had a demo here, but I could not because the time was very limited, but we have been working on sketches,
designs, illustrations also of paintings, and so on. So yeah, this is also some of the themes that we are looking into in this generative AI space. So definitely we are moving forward from printed documents. Thank you. Hola, una pregunta para Fernando. Soy Eva de Allianz Technology y mi pregunta es, vosotros habéis dicho que tenéis muchos temas regulatorios detrás. ¿Cómo hacéis el data governance de esto? ¿Cómo sabemos que en ese modelo está justo lo último en lo que tenga que ser, el documento, y no una versión anterior? ¿La tenéis vosotros? ¿La tiene el cliente, esa persona que conoce el negocio? ¿Cómo es esa data governance para asegurar que el modelo es fiable? Y para que si viene un regulador, o sea, un auditor, perdón, podamos confirmar que ese es lo último que tiene que estar. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Lo que estamos haciendo es que, básicamente, un grupo de expertos tiene el gobierno del dataset. Es decir, nosotros les damos una herramienta en back office que les da el estatus del dataset, del corpus, ¿no? Qué versiones de documento y prácticamente como algo parecido a un repositorio de código, ¿no? Es decir, qué se ha subido y cuándo se ha subido y quién lo ha subido. Además, estamos aquí implementando cosas como la planificación, ¿no? La planificación de ciclo de vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una ley, tienes la ley, pero no entra en vigor hasta que se publica en el BOE, con lo cual tienes que planificar que el día que se publica en el BOE, ese documento rota, ¿vale? Entonces, de momento, la cosa es un poco manual también porque la gente de compliance de las compañías quiere tenerlo, de momento, entre manos. Es un proceso que no lo quiere automatizar demasiado, ¿vale? Pero básicamente la escala de eso es montar un modelo adicional, ¿no? que te gobierne ese tipo de cosas a través de algo más sofisticado que una subida manual de documentos. Pero bueno, estamos donde estamos ahora. Había otra pregunta por ahí. Hola, esta es una pregunta para Daniel. El sector editorial es un sector bastante tradicional. ¿Cómo está recogiendo el mundo de la inteligencia artificial? Partiendo de la idea de que en la prensa suelen salir noticias acerca de que todo el concepto de que haya una máquina o haya algo que sea un ente que genere contenido o que se ponga al mismo nivel que los humanos en el modelo de creativo, ¿cómo crees que podemos hacer que mejore esa relación mundos tradicionales con tecnología? Gracias. Gracias. Pues la verdad es muy buena pregunta. Sí que es verdad que es un sector, es un vertical que tiene en cuenta muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, y es una pregunta que iba por aquí luego, la privacidad. El sector editorial está obsesionado, el sector de contenidos en general tiene la obsesión, la preocupación de la privacidad y la seguridad de los datos por parte de la autoría, ¿no? Desde aquí nosotros llevamos trabajando, como decía, 3-4 años en mantener toda la cadena de valor encriptada desde que el escritor, el autor, sube un manuscrito hasta que se le otorga el informe de lectura, y cuidamos mucho toda la autoría, la propiedad y la privacidad. Además lo dejamos muy claro en el contrato en el cual cuando una persona se da de alta pues firma el consentimiento, ¿no? Además, hay otra cosa. Es importante también decir que ya este sector está trabajando con inteligencia artificial desde hace tiempo. Se está utilizando, como sabéis, APIs muy desarrolladas de ilustración, de corrección de textos, de traducción de textos. Digamos que ya existe un rodamiento de la inteligencia artificial desde hace unos años en el sector de los contenidos. No es nada nuevo y ha de haber un punto de decidida por nuestra parte. Hemos validado el modelo con los más importantes clientes o más importantes stakeholders del sector, del sector editorial de contenidos, y la verdad les gustó muchísimo, les ha gustado muchísimo. No tenemos competencia en castellano en España, en Latinoamérica, y este 2024 hemos lanzado el proyecto y estamos traccionando muy bien. Hay que hacer una tarea de docencia, sobre todo el tema de la privacidad y la seguridad.
No sé si he contestado bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y aquí vamos a dar por acabada la sesión. Dar las gracias a todas las aportaciones y preguntas que habéis hecho. Dar gracias a los ponentes porque hemos tenido la oportunidad de ver, ¿no?, cómo técnicas como el RAG o el Fine Tuning están aportando soluciones en los diferentes sectores. Y ya está. Voy a dar paso a la siguiente sesión, que la voy a decir en catalán, que la van a hacer en catalán, me han dicho, que va sobre la explicabilitat, avenços en models de caixa negra. Gràcies a todos. Gracias.